Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Cape Investing y en el video de hoy vamos a armar juntos un portafolio diversificado de inversión. Y bien, inversores, hoy vamos a hablar de un portafolio diversificado de inversión. ¿Y a qué me refiero con un portafolio diversificado? Que este portafolio no va a tener exclusivamente acciones, sino que va a tener otros instrumentos. Por ejemplo, instrumentos de renta fija. En general en el canal hago análisis fundamental. Este canal, como ustedes saben, es meramente educativo, pero este video sirve para cualquier inversor, sea analista técnico, analista fundamental e incluso un inversor que todavía está dando sus primeros pasos y no tiene armado una cartera de inversión, una cartera con acciones, bonos, renta fija, renta variable. Entonces, este video te va a servir tanto para hoy como para cualquier momento y a cualquier inversor. Es por eso que antes que nada y antes de comenzar, si te gusta el contenido del canal y te gusta este video, que lo compartas. Aparte, te invito a que le des like, te suscribas y hagas clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba nuevo contenido. Pero bien, antes ya de pasar a la pizarra, sí te quiero comentar que la idea, el objetivo de este video, que es meramente educativo, es dar a conocer algunos instrumentos y qué hacer en determinados casos. Por ejemplo, si venís siguiendo al canal y sos un inversor, mayormente tenés, no sé, acciones, llega un momento en que, por ejemplo, los mercados hoy en Estados Unidos están prácticamente en máximos. Y encontrar alguna oferta o alguna oportunidad en alguna empresa la tenés que buscar muy a detalle. Entonces quizás decís, no es el momento de invertir hoy en acciones en Estados Unidos, o también puede ser en tu país, como es el mío, puede ser en Argentina, y decís, bueno, a ver, ¿dónde puedo colocar la liquidez? Esa liquidez es parte de tu portafolio. Como también diversificar y decís, bueno, voy a tener una parte de renta fija y otra parte de renta variable. La parte de renta fija la tengo por las dudas. Me aseguro esta rentabilidad anual. Pero bueno, nuevamente vamos a pasar a la pizarra y ahí sí vamos hablando un poco de qué deberíamos tener en cuenta a la hora de armar un portafolio de inversión. Disculpen, antes de continuar les robo 2 segundos. El video pasado fue el video de descuento del flujo de caja libre, ese video tutorial en donde yo explico cómo valorar una empresa, cómo calcular el valor intrínseco. Hubo algunas dudas con respecto a la tasa G, a la tasa de crecimiento perpetuo de los flujos de caja libre, que voy a pasar a responder al final de este video. Termino este video y como bonus track, post cierre del video, hago la explicación esa y ya está, así respondo varias dudas que me llegaron. Incluso en un comentario dije que en el próximo video, que es este video, iba a responder esto del crecimiento de la tasa G. Pero bien, nosotros tenemos que armar un portafolio de inversión. Lo primero, hay 3 puntos que yo siempre remarco. El primero, hay que conocer al inversor. Es decir, que si nosotros queremos armarnos nuestro propio portafolio de inversión, nos tenemos que conocer. Y por ejemplo, conocer qué y qué tanto estamos dispuestos al riesgo. ¿Sí? Si yo prendo el televisor y veo la noticia de que el mercado, sea el índice Merval, Estados Unidos, que hay un 20%, hay pandemia, hay guerra, ¿cuánto yo puedo tolerar? ¿Cuánto tengo de estómago al riesgo? ¿Sí? Conocer al inversor. Armar un portafolio de inversión para mí es muy parecido a tener una dieta. ¿En qué sentido? ¿Vieron la dieta cuando uno quiere bajar de peso? Bueno, cada persona tiene su vida, su preferencias de alimentación, su actividad física. Hay gente que camina mucho más, hay gente que hace deporte, hay gente que no hace deporte. Entonces la dieta se debería ajustar a la persona. Y en este caso, al conocer al inversor y la tolerancia, por ejemplo, al riesgo, ese portafolio se debería ajustar a ese inversor. Que luego traducido al armado del portafolio sería, bueno, qué porcentaje de renta fija y de renta variable voy a tener. Yo ya voy a pasar a explicar, por si alguno no conocía, qué es la renta fija y qué es la renta variable. Pero el primer punto es ese, conocer al inversor. El segundo punto es el tiempo. Cuando se arma un portafolio de inversión, idealmente se tiene un objetivo temporal.
yo voy a poner mis ahorros, mi capital a invertir en 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años o el tiempo que sea necesario. O a veces es indefinido, pero siempre es importante saber el tiempo. Y un consejo que es lo que no deberían hacer es poner dinero a invertir que ustedes van a necesitar. En general, antes de armar un portafolio de inversión, mi recomendación es hacer un fondo que ustedes tengan de emergencia. Un fondo con, no sé, puede ser 1.000, 2.000 dólares. Pásenlo a su moneda, yo hablo en dólar por si hay algún inversor de algún otro país que no sea Argentina, pero sean, no sé, 500.000 pesos, 200.000 pesos, bueno, cada uno conoce su vida y el gasto que puede tener para que si tienen algún imprevisto antes de armar un portafolio de inversión, ustedes tengan algo que sea un fondo de emergencia. ¿Sí? Ese fondo de emergencia también podría ser, no sé, una tarjeta de crédito en la cual ustedes tienen un imprevisto en su hogar, por ejemplo, se les quema la heladera, la tienen que arreglar o directamente tienen que comprar otra, tener la posibilidad de, con ese fondo de emergencia más una tarjeta de crédito, ustedes podrían ir a arreglar o a cambiar la heladera sin tener que tocar el portafolio. Ustedes arman un portafolio a largo plazo, van a idealmente poner instrumentos de largo plazo, por ejemplo, acciones. Entonces, si yo compro y a la semana las tengo que vender, quizás las acciones en esa semana bajaron y además de pagar comisiones, perdí plata. Entonces, la idea es tener un fondo separado. Por eso el tiempo y por eso este fondo de emergencia. Y tercero, este portafolio va a tener algo que a mí me encanta llamarlo de esta manera, que es vida propia. ¿Qué significa vida propia? Primero que, les dije, un portafolio, no hay un portafolio único para todos los inversores. El portafolio se ajusta al inversor. Y que tenga vida propia es porque ustedes van a meter instrumentos, van a sacar otros instrumentos porque o vencen o porque quizás hay oportunidades en otro lado. Entonces el portafolio no va a ser único y estático, sino que va a tener vida propia. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que ustedes arman un portafolio de inversión y dicen, bueno, pongo, no sé, 30% en renta variable. A ver, un 65% en renta fija, vamos a poner fija, variable, y un 5%, ¿sabes qué? Me gustan las criptomonedas, me gusta el Bitcoin. Entonces pongo un 5% en BTC. Pero con el tiempo, el precio del Bitcoin, por ejemplo, se duplicó y este porcentaje lo tienen, en lugar de ser un 5% en su portafolio, pasa a ser un 15%. Entonces, ¿qué es lo que van a querer hacer? Y estos porcentajes, obviamente, alguno podría bajar, no sé, pongamos que bajan más o menos al unísono la renta fija y la renta variable. Entonces van a querer balancearlo. Ustedes podrían tomar la decisión y decir, bueno, voy a vender algo de Bitcoin para pasarlo a renta fija. ¿Sí? Esto es lo de vida propia. Pero bueno, para los nuevos inversores, ¿qué son los instrumentos de renta fija y de renta variable? Comencemos hablando de la renta fija. ¿Por qué renta fija? Porque ustedes van a conocer el interés de antemano. Por ejemplo, en Argentina los plazos fijos están en una tasa de un 40%. ¿Esto qué significa? Que si ustedes hacen un plazo fijo a un año, ponen 100.000 pesos de capital, luego de esos 365 días el banco les va a dar el capital que ustedes pusieron más el interés, que sería en este caso 40.000 pesos, es decir, que recibirían 140.000 pesos. Todos los instrumentos de renta fija son así, se conocen de antemano. ¿Y qué instrumentos tenemos? Bueno, les voy a nombrar algunos que los fui marcando acá y algunos que falten se los voy a agregar. Por ejemplo, tenemos las obligaciones negociables. Las obligaciones negociables son bonos que emiten las empresas privadas y que ya tenés una tasa fija acordada al momento de la emisión de esa obligación negociable. Acá yo puse obligaciones negociables entre un 6 y un 9%. A mí existen obligaciones negociables en pesos y en dólares. A mí personalmente son instrumentos que me gustan mucho. Sin ser recomendación,
te digo una cosa, en el canal hay toda una playlist en donde yo explico instrumento por instrumento. Te la estoy mostrando ahora en pantalla y te voy a dejar el link en los comentarios y en la descripción de este video, porque si alguno de estos instrumentos, como estoy hablando ahora, obligaciones negociables, no los conoces, ahí podés profundizar e incluso con ejemplos. ¿Está bien? Entonces, volviendo ahora sí, tenemos instrumentos de renta fija, obligaciones negociables con una tasa de un 6 a un 9%, alguna más, algunas menos. Antes de invertir en una obligación negociable, siempre de asesorarse la empresa que uno está invirtiendo. También tenemos bonos. Acá, como para cortar, acá tenemos bonos soberanos, los que quizás estamos escuchando, ¿no? AL30, GD30, etcétera. Bueno, bonos públicos, ¿sí? Bonos de provinciales, bonos soberanos. También lo que te comentaba, el tema de lo que es criptomonedas, pero en este caso USDT. Haciendo earning o staking se puede lograr incluso hasta un poco más de un 5%, ¿sí? Y tenemos liquidez ya en otros tipos de plazo. Yo le puse liquidez de corto plazo porque tenemos los fondos Money Market, ahora puedes encontrar como T+1. Plataformas como Mercado Pago, estas son billeteras, ¿sí? Que nosotros, por ejemplo, podemos poner nuestro dinero y a los 3-4 días utilizarlos. También tenemos las letras que las puedes encontrar. A ver, ahora yo te voy a mostrar un ejemplo. Voy a pasar a portafolio de a PPI y te voy a mostrar un ejemplo de las letras, porque se está hablando mucho y me gustaría hacer un paréntesis y mostrarte. Pero estas letras son instrumentos que emite el Tesoro de corto plazo, ahí a julio, agosto, a septiembre. Te las voy a mostrar y si vos querés tener tu plata ahí, en general lo que se hace es adquirir la letra. Como cualquier inversión, es bastante sencilla. Acá tenemos instrumentos de renta fija. También hay algunos más que no nombré, que es el plazo fijo UVA, que hoy se está haciendo a 180 días, pero para concluir y limpiar un poquito la pantalla, el objetivo de la renta fija es generar un cash flow, ¿sí? Un flujo de efectivo que dé entre un 5 a un 7% anual. ¿Para qué? Para que si hay una persona que dice, bueno, a ver, yo quiero armar un portafolio de renta fija, a mí no me dejes renta variable, yo tengo muy baja tolerancia al riesgo, no quiero quilombos, dame renta fija y punto. Bueno, si por ejemplo tenemos portafolio con, vamos a suponer, $200.000 y queremos tener una rentabilidad, y con estos instrumentos armamos un portafolio que nos genere un flujo anual de un 6%, estaríamos consiguiendo al año un retorno de $12.000. Dividido el año, que tiene 12 meses, nos daría $1.000 por mes, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un portafolio de renta fija. Pros y contras. Bueno, el pro es que más o menos tenemos garantizado entre un 5 y un 7%. $1.000 por mes. Ese sería el pro, dormís tranquilo. ¿Cuál sería la contra? Que el dólar a nivel mundial tiene inflación. Y también nosotros hoy en Argentina tenemos inflación en dólares. Entonces, los $1.000 de hoy, quizás en 10 años, no van a comprar la misma cantidad de bienes y servicios que hoy. Entonces, tener únicamente un portafolio de renta fija a una tasa de un 6% y quizás no está tan bueno. Quizás nos convenga diversificar, y de estos 200 podemos decir, bueno, puedo hacer 50% y 50%. 50% renta fija y 50% renta variable. Y ahora voy a pasar a hablar de la renta variable. Cuando hablamos de instrumentos de renta variable, a diferencia de los instrumentos de renta fija, nosotros no conocemos ese interés o esa tasa que vamos a obtener por nuestra inversión. Por ejemplo, cuando nosotros compramos acciones de determinada empresa, el precio de la acción puede subir o puede bajar. Incluso un año podemos obtener una rentabilidad de un 20%.
por la inversión en esa empresa a través de acciones, como quizás tener un año bajista o tener un año lateral en donde compré, por ejemplo, acciones de Coca-Cola. Vengo con Coca-Cola porque vengo de los videos pasados. Coca-Cola a 62 dólares en enero y llego a diciembre y vale 62 dólares. Ahora, hay empresas que pagan dividendos, ahora vamos a llegar ahí, pero básicamente no tuve un beneficio por la rentabilidad, por eso diversificar el portafolio, ¿no? Pero bueno, la renta variable, como sabemos, no sabemos cuánto vamos a ganar, por eso es variable. Y acá, nosotros cuando hablamos de un portafolio, el objetivo de la renta variable es hacer crecer el capital por encima de la inflación. Y acá sí, todo el value investing y todo el análisis fundamental. Como dice Warren Buffett, el precio que pagas por una inversión determinará la rentabilidad futura. Si ustedes compran acciones de una empresa y la compran de manera infravalorada, la compran a buen precio, cuando empieza a subir van a tener unas ganancias excepcionales. Ahora, ¿todo tiene que ser renta variable? No, incluso el mismísimo Warren Buffett, uno conoce a través de las redes el portafolio y se concentra el 70% en Apple, Mastercard, Coca-Cola, Occidental Petróleo, American Express. Pero también tiene muchísima liquidez y también tiene instrumentos de renta fija, compra bonos soberanos. Entonces, de los Estados Unidos, del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, Warren no es que compra acciones y ya está, además de tener y ser dueño de Berkshire, pero tenemos que seguir a estos grandes inversores, tratar de imitarlos a nuestra manera. Entonces, renta variable, nosotros podríamos armar una cartera de acciones, con las acciones que más gusta a nosotros invertir, y buscar una rentabilidad por lo menos mayor a un 10%. Por lo menos para estar encima de la inflación. Ahora, ¿renta variable es únicamente acciones? No, también les cuento, hay fondos comunes de inversión. También tenemos los ETFs. ETFs que nuevamente te invito a andar a ver la descripción de este video y está la playlist. Incluso si buscas en el canal, explico lo que es un ETF y te voy a dejar la tarjetita acá arriba también para que lo puedas ver. Entonces, si no querés estar analizando mucho empresas, no sé, capaz yo recién me empiezo, quiero invertir algo de renta variable, puedes utilizar por ejemplo un ETF del S&P 500 o del Nasdaq, ¿sí? Que sería el QQQ, este sería el SPX, y tranquilamente, por ejemplo, el S&P 500 tiene un retorno entre un 10 y un 12% histórico promedio anual, ¿sí? Nadie garantiza que lo vayas a tener. ¿Por qué? Porque esto es renta variable, pero en promedio el índice del S&P 500 tiene ese retorno. Entonces, antes de pasar y más o menos jugar y armar un portafolio, quería ponernos todos en contextos. Tenemos también, y no quería dejar de nombrar, empresas que pagan dividendos y que nosotros podríamos también a la hora de elegir empresas decir, bueno, mira, me armo un portafolio de dividendos. A mí en lo personal no me gusta, pero sé que se los traigo, sé que hay personas que sí les interesa. En las redes sociales pueden encontrar este tipo de gráficos que lo pueden usar como referencia. Tienen empresas como Mastercard, McDonald's, la ya nombrada Coca-Cola, Starbucks, Nike, Johnson Johnson, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que hice acá es jugar un poco para traérselo de ejemplo, ¿no? Voy a tomar algunas empresas, incluso empresas que no están acá, pero dije, bueno, a ver, supongamos que yo me hago un portafolio de acciones. Además de buscar la rentabilidad, ganancias por la suba en el precio de la acción, que me vayan pagando un dividendo, ¿sí? Entonces, tengo empresas como Pepsi, Cisco, Mondelez, Nike y Walmart, que en enero me pagarían dividendos. Después, en febrero tengo Apple, Caterpillar, Avi, Mastercard. No hace falta que tengan todas, ¿no? Pueden elegir algunas. Pero lo que se hace con esto es que vos mes a mes con estas empresas vas a tener un flujo de dividendos. Por ejemplo, sos accionista de Pepsi, sabe que en enero, en abril
en julio y en octubre vas a recibir dividendos. Tenés Nike, vas a recibir en enero, en abril, en julio y también en octubre dividendos. Entonces, podés ir armando cierta estrategia y decir, bueno, ya que voy comprando empresas, tengo esto en cuenta porque a medida que va creciendo mi portafolio, puedo pagar dividendos, puedo pagar puedo pagar algunos gastos, o algo a través del pago de dividendos. Pero bien, para ir concluyendo y ya sí ir armando portafolios de inversión, como les dije, recuerden los tres principales puntos: el plazo temporal, el riesgo que tiene cada uno de los inversores y la vida propia que tiene el portafolio. ¿Y por qué vida propia? Y ahora lo van a entender perfectamente y lo voy a hacer acá. Acá voy a armar un portafolio de inversión. Este hipotético caso va a servir si sos un nuevo inversor o ya un inversor con más tiempo, ¿sí? Un portafolio de inversión también nace de ideas, de sentarse, agarrar lápiz y papel y decir, conozco estos instrumentos de inversión, me gustaría aprender estos otros, por ejemplo las letras, que ahora voy a pasar, pero uno se tiene que sentar con una idea y armar esta hipótesis, este portafolio de acuerdo a lo que nosotros tenemos hoy en mente. Vamos a hacer una suposición. Nosotros tenemos $10.000 para invertir. Pueden ser 10.000 pesos, $1.000, no importa. Entonces decimos, bueno, quiero armar algo con renta fija y con renta variable. ¿Cuál es mi plazo temporal? N años. La verdad que yo esto lo estoy armando para el retiro, ¿sí? No importa, esto va para el retiro, estos $10.000. Entonces, renta variable, digo, ¿qué tengo? Acciones, ¿sí? Pero bueno, estoy siguiendo los videos, estoy haciendo mis propios análisis. No tengo realmente hoy oportunidad. Es decir, que en renta variable al momento tengo 0% invertido. No tengo nada. ¿Por qué? Porque no veo ninguna oportunidad, ¿sí? Y no quiero ya meterme en el S&P, en algún ETF, el QQQ. Por ahora prefiero esperar. Pero yo los 10.000 los tengo. Entonces me voy a renta fija. Estos $10.000 que pueden ser en dólares, en pesos, puedo decir, bueno, por ejemplo, voy a agarrar una parte y voy a hacer dólar MEP, ¿sí? Voy a tener un porcentaje de dólar MEP. Vamos a suponer un 10% de estos 10.000, 1.000 me los guardo en dólar MEP. Después puedo decir, mirá, puede haber una caída del mercado. Este dólar MEP, si lo compro ahora, lo tendría que tener algunos meses. No sabemos qué va a pasar con el dólar, no sabemos qué va a pasar con ninguna inversión. Entonces yo voy a agarrar algo que lo tengo ahí en pesos y voy a hacer algunas letras, ¿sí? Letras, por ejemplo, a agosto, a septiembre, ¿sí? Entonces yo ya voy a tener, por ejemplo, un 20% de mi capital en letras, ¿sí? Que esta letra va a vencer en agosto y esta va a vencer en septiembre. Entonces, si yo en julio el mercado empieza a caer y veo de que tengo oportunidades de pasar capital de renta fija a renta variable, tengo distintos vencimientos. Atento a eso. Lo mismo que podría ser un plazo fijo UVA. Lo que pasa que plazo fijo UVA yo lo hago a 180 días. Pero tengo otro plazo temporal. El mercado podría seguir en tendencia alcista y yo no encontrar ninguna oportunidad. Entonces, nuevamente, tengo distintos plazos temporales. Ahora, supongamos un ejemplo. Nosotros vamos poniendo plazo fijo UVA, podemos poner otro 20%, ¿no? Ya tenemos el 50% de estos 10.000, lo tenemos invertido acá. Y para cerrar, vamos a hacer fondo común de inversión. Vamos a poner un 25%. Y esto más o menos va a tener un plazo de un mes o más. Y otro 25% lo vamos a poner en bonos soberanos. Es a modo de ejemplo. Fíjense que nosotros tenemos un portafolio para un retiro y preparamos estos $10.000 que quizás mes a mes le vamos inyectando más y más capital, pero cuando lo arrancamos no tenemos nada de renta variable porque no encontramos ninguna oportunidad y no nos queremos apurar o lo que sea. Pero a medida que va pasando el tiempo, ¿sí?
Las letras van venciendo, entonces yo podría renovar por letras nuevas. O podría considerar que el dólar queda atrasado. También podría meter obligaciones negociables. Pasa que las obligaciones negociables, para mí, el plazo mínimo es de 1 año. Para por lo menos 2 veces, si paga semestralmente interés esta obligación negociable, cobrar esos intereses. Pero lo que vemos es que en la renta fija tenemos distintos instrumentos, unos con liquidez inmediata, podemos decir, otros con liquidez a 30, 60, 90 días, 180 días, fondos común de inversión a 30, 45 días. Y lo que usamos en el mismo mes, esa liquidez que decimos, bueno, paso la plata a Mercado Pago o alguna billetera para tener algo de liquidez. Y pagar, no sé, la cuota del club y tengo laburando la guita 5 o 6 días, lo tenemos en renta fija. Ahora queremos hacer crecer el capital. Cuando vemos que hay quizás alguna corrección de mercado o algo por el estilo, sí podemos pasar a lo que es renta variable. Che, se desplomó, uy, mirá, esta empresa está Google, el mercado la está súper infravalorando, yo agarro, puedo o salir de los fondos comunes de inversión, de las obligaciones negociables, hacer los rescates y empezar a pasar capital de un lado al otro, ¿sí? Bien, vamos a limpiar y aclarar un poco las ideas, porque en este ejemplo, el de los 10.000, nosotros lo que hicimos fue comenzar con renta fija y después ir pasando capital a renta variable. Es muy importante que ustedes tengan su objetivo, ¿sí? El riesgo, el plazo temporal, para ustedes saber qué es lo que van a hacer. Si van para 20, 30 años, bueno, ustedes pueden ir equilibrando el portafolio como ustedes se sientan cómodos. Si hay realmente oportunidades en renta variable, quizás su portafolio pase todo de renta fija a renta variable, porque el mercado se infravaloró, es una ganga, pasamos todo. O todo nuevo capital que entra va a parar a renta variable. Siempre es muy importante tener algo de liquidez. ¿Por qué? Porque bueno, si bien tendríamos que tener un fondo de emergencia, cualquier contingencia que tengamos, puede haber alguna oportunidad o puede haber algún tema de causa mayor y tengan que sacar algo de capital, sí, de sus inversiones. Eso puede llegar a pasar, así que ténganlo en cuenta. Pero, como les digo, estrictamente, si ustedes van a armar su portafolio de inversión, ¿sí?, tengan en cuenta que tienen que tener, esto sí, liquidez. En lo posible, siempre tener algo de liquidez. ¿Qué porcentaje? Lo van a saber manejar ustedes. Tienen que tener instrumentos de renta fija, ¿sí? ¿En qué porcentaje? Bueno, eso se los va a dar el mismo mercado. Ustedes cuando empiezan a armar el portafolio, cuando empiezan a invertir, van a tener quizás un 100% en renta fija y a medida que van encontrando oportunidad van pasando a renta variable y así. Esto es la vida, este es el ecosistema del portafolio. Y el fondo de emergencia, ¿sí?, lo tienen que tener a un costado. Fondo de emergencia que tendría que ser de disponibilidad inmediata. En general es ese canuto, son esos dolaritos que guardan por ahí, que si quieren ustedes pueden meterlo en algún instrumento, pero tengan en cuenta que de necesitarlo lo van a necesitar prácticamente de inmediato. Y ese fondo de emergencia, además de que pueden ser dólares, euros, pesos o las monedas que ustedes quieran, podrían ser tarjetas de crédito o algún instrumento que, no sé, oro, llamémoslo, si no quieren guardar dólares, quieren guardar algo así, bueno, lo pueden hacer. O también algo que hablé y nombré poquito, que es el USDT, alguna cripto estable, USDT o DAI, que puedan poner en alguna plataforma un 5 o 6%. También este fondo de emergencia lo podrían diversificar de esta manera, ¿sí? Ahora, yo a todos ustedes les invito a dejar sus propias sugerencias aquí en los comentarios. Si quieren conocer algún instrumento más, yo ahora me voy rápidamente a mostrarle las letras, porque bueno, hoy son un poco
las herramientas que se están empezando a nombrar en todos los medios para guardar liquidez a 1, 2, 3 meses. Vamos a aplazar a esta plataforma que es PPI. Ya estoy en PPI, en portafolio personal. Puede ser cualquier ALIC. Les muestro esta solamente para diversificar también lo que son ALIC. Aquí en inversiones ustedes pueden encontrar información de todos los instrumentos. Se los va a explicar de manera simple y sencilla. Una letra es una inversión de corto plazo. Se pueden encontrar por diferentes opciones, por emisor, por ajuste. Es una alternativa atractiva, como dice acá, para un portafolio, para renta variable, son a corto plazo, perdón, renta fija a corto plazo. Les digo, si fondo de emergencia o para su mismo portafolio, podrían poner algo de capital acá. ¿Cómo pueden ver, por ejemplo, la cotización o cómo se lee una letra? Bueno, yo les traigo un ejemplo. Por ejemplo, acá, esta, la S30G4. Esta letra la emite el Tesoro de la República Argentina. 30G indica el vencimiento. Esta letra vence el 30 de agosto. ¿De qué año? Del año 4, sería de 2024. También tenemos, por ejemplo, la S31E5. S indica que es una letra. Esta letra es también del Tesoro de la República Argentina y vence el 31 de enero del año 2025. ¿Sí? Por cada una de las letras tiene un significado. Igualmente acá lo pueden ver y es muy sencillo. En este caso, por ejemplo, agosto, si ustedes quieren colocar su liquidez al 30 de agosto, está teniendo una tasa nominal anual de un 43,68%. En el caso de la letra que vence el 31 de enero de 2025, tiene una tasa nominal anual de un 51,43%. Igualmente te vuelvo a comentar que dentro de la playlist de inversiones para principiantes están todos los videos que ya grabé hace un tiempo y que posiblemente los vaya actualizando porque bueno, tiene vida propia, el mercado se va actualizando y hoy las letras son un instrumento que se está hablando mucho en el mercado. Pero bien, inversores, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, te invito a darle like, a suscribirte y a hacer clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba nuevo contenido. Espero tus comentarios. Estos videos tutoriales espero que te sirvan a vos como puntapié inicial para invertir. La idea es traer más y más inversores al mundo de las finanzas y sobre todo Argentina, que se animen con poco capital, armarse un portafolio, que jueguen. De la práctica se aprende. Ahora sí, cierro este video y como bonus track vamos a ver el tema de la tasa G. Pero inversores, lo que es portafolio de inversión es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Para los que se quedaron y vienen siguiendo este video, la tasa G es la tasa de el crecimiento perpetuo que van a tener los flujos de caja libre. En el método de valoración por descuento de flujo de caja libre, lo que se hace era sumar todos los flujos de caja futuros que va a generar una empresa. Esos flujos de caja futuros nosotros estimamos, no sé, por ejemplo, 5 o 10 años. Pero los flujos de caja futuros, una empresa los va a seguir generando eternamente, perpetuamente. Entonces, ¿cómo hacer para calcular el valor terminal? Porque el valor terminal teníamos esta fórmula y teníamos una tasa de crecimiento G. Entonces, esa tasa de crecimiento perpetuo de los flujos de caja libre que va a generar la empresa al fin de su existencia, lo podemos calcular en realidad de tres maneras. Voy a dar estas dos. Una es tomar el ROE promedio de los últimos 5 años de la empresa, puede ser 5 o 10, con los últimos 5 está bien, toman el ROE y lo multiplican por 1 menos el payout, que el payout es el porcentaje de pago de dividendos que hace la empresa, que lo pueden encontrar en plataformas como por ejemplo TKR. Acá podrían calcular de esta manera si la empresa obviamente paga dividendos. Si la empresa no paga dividendos, o incluso si los paga también lo podrían llegar a calcular, pueden utilizar la segunda fórmula, que es 1 dividido el PER. PER también que yo les recomiendo que sea promedio de los últimos 5 años, ¿sí?
Y por último, la tercera manera de calcular esta tasa G es que los flujos de caja libre van creciendo año a año. Ustedes vayan y miren los últimos 5 o 10 años cuánto ha ido creciendo el flujo de caja libre. Por ejemplo, Coca-Cola tiene un PER aproximadamente de unas 27 veces. Entonces esto daría en porcentaje algo como 3,8%, digamos. Entonces acá tendríamos su tasa G calculándola por el PER teniendo un PER de 27. Y su flujo de caja libre, ¿cuánto ha crecido en los años? Bueno, acá tendrían que ir a ver los últimos 10 años y ver cómo ha ido creciendo el flujo de caja libre. Y más o menos podemos decir que creció en un 3,5%. Entonces, teniendo quizás este dato más este dato, ustedes podrán concluir que esta tasa de crecimiento perpetua de flujo de caja libre es de un 3,5%. ¿Sí? Espero haber respondido sus dudas. Si no, cualquier cosa me pueden escribir, seguir por las redes sociales, Telegram, Twitter e Instagram. Espero haberlos ayudado y nos vemos en un próximo video y ojalá podamos hacer un vivo nuevamente con este método de valor.